Eh, Buenos días con todos y con todas. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Qué gusto verles otra vez. Para las personas que pueden prender la cámara, por favor, si es que pueden. Eh, Siempre es lo ideal, pero entiendo que a veces hay problemas de conectividad o otro tipo de problemas que no nos permiten prender la cámara. Para el día de hoy, vamos a revisar brevemente los temas de la semana 4, pero antes de eso quisiera hacer unos comentarios respecto de las tareas y los temas que hemos visto en las semanas anteriores. Por un lado, les cuento que prácticamente ya he revisado todas sus tareas, todavía no las retroalimento, pero he revisado porque la idea un poco era ver si es que hay algún tema un poco de dificultad y poder aclarar esto en la clase, ¿no? En función de lo que he leído. Entonces la retroalimentación todavía les va a llegar. Generalmente a los trabajos que están bien hechos no les hago casi ningún comentario, solamente les pongo que está bien. A las personas que veo que tal vez hay algo que puedan integrar, que sería interesante que lo piensen desde otra perspectiva, les pongo eso también. Y no existe una calificación como les había indicado al principio del curso, como esto no es calificado por puntuación, ustedes no necesitan una calificación mínima. La plataforma para que se marque la calificación como enviada, yo pongo una calificación sobre 100 o a veces sobre 10, pero en realidad solo las personas que con el envío ustedes ya cumplen con la tarea y eso es lo que se cuenta como para el certificado. Obviamente hay personas que, por ejemplo, me han enviado tareas que están equivocadas o prácticamente sin responder a la pregunta y yo le pongo, mira, te voy a marcar como enviada, pero esto hay que mejorar o esto no tiene mucha relación con lo que se preguntó. Y yo entiendo que a veces hay personas que no tienen tiempo o se cometió un error, pero sí, claro, veo algo que es un poco ya un patrón de enviar tareas así como para solo decir que está enviada, pues ahí tendremos que ver cómo solucionamos ese problema. Bueno, entonces con esa breve introducción quería tomar el tema de género, conversar un poquito con ustedes, escuchar si tienen preguntas al respecto, pero antes de eso les voy a dar un poco mi retroalimentación global sobre cómo integrar la perspectiva de género en sus reportes de monitoreo. Yo he visto en función de la pregunta que se hizo, ¿no es cierto? ¿Cómo integrar el enfoque de género en tu reporte? Esa fue una de las actividades que les enviamos. Y para eso había unas preguntas que tal vez inclusive iban un poco más allá de la fase en la que ustedes estaban, ¿no? Porque ustedes acababan de plantear un problema y ya se les estaba pidiendo que piensen en datos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente había algo de esa tarea que tal vez era un poco como para invitarles a integrar eso en el futuro. Pero me he dado cuenta que hay
digamos, tres tipos de respuestas a este tipo de pregunta, ¿no? La una es decir, mi enfoque de género o el enfoque de género de mi trabajo está en el hecho de que yo trabajo con mujeres, punto. Otros enfoques, ¿no es cierto? Es como en este tema no hay datos, entonces no veo cómo voy a integrar el enfoque de género y qué pena, no hay nada que hacer respecto a eso. Me encantaría, pero no hay datos, ¿no es cierto? Esa es la segunda forma. Otras respuestas han estado un poco como diciendo, sí, voy a integrar el enfoque de género, mi investigación no reproduciría estereotipos porque yo no asigno roles predeterminados a las personas con las que trabajo, ni a las que entrevisto, ni a las comunidades donde voy. Yo no tengo esos estereotipos, por lo tanto mi trabajo no va a tener estereotipos. Entonces, me llamó la atención cómo podríamos conversar aquí colectivamente sobre las distintas maneras, porque ahí no hay una sola forma, ¿no es cierto? Depende obviamente mucho del tema del cual ustedes están trabajando, pero sería interesante un poco conversar un poco más eh, sobre qué podríamos mejorar en cada uno de estos ejemplos que les he dado respecto del enfoque de género. En primer lugar, quisiera escucharles a ustedes. Cuando una persona, ¿no es cierto?, tiene un trabajo X, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo integrarías el enfoque de género en tu reporte? Y la respuesta es, bueno, ya está integrado porque yo trabajo con mujeres. ¿Qué opinan ustedes de esa respuesta? Pueden intervenir, el micrófono está abierto. Esto es una conversación, por favor. No existe un bien o mal, pero la idea es un poco retroalimentarnos en cómo vemos esto, ¿no? Pamela. Hola, compas, buenos días con todos y todas. Perdón primero por llegar tarde. Me acabo de conectar ahorita. Disculpe. Creo que hay que diferenciar y decir que género no es igual a mujeres. Y para mí es súper importante el determinarlo. Eh, Justamente yo hablaba con Ingrid y me decía, ¿cómo le pusiste el enfoque de género a tu caso? Y yo le respondía, le dije justamente como visibilizando cuáles eran las mujeres que estaban detrás. Y así tuvimos esta misma discusión de, a ver, el enfoque de género no necesariamente significa que mujeres estén adentro, que tomes en cuenta solo el papel de mujeres, sino un poco cambiar de enfoque y decir, no solo son los hombres sobre los cuales se tiene que analizar y su situación, sino las diversas situaciones que existen. Entonces, para mí, por ejemplo, el enfoque de género no viene solo con género, sino con interseccionalidad, por ejemplo. Entonces, para mí sí es muy importante decir que no porque se considere o porque tengas mujeres en un trabajo y hay un enfoque de género, para nada. Si existe una cultura machista, por ejemplo, o existen, digamos, no sé, situaciones que no te permiten entender que el contexto en el que viven todas las personas que están ahí es violento o es machista, entonces de nada te sirve tener mujeres ahí porque simplemente estás inserto en esta cultura ya, digamos, que puede ser violenta, ¿no? Entonces, creo que lo importante en cualquier tipo de enfoque o en el enfoque de género es determinar que no porque existan mujeres ya existe el enfoque de género, sino más bien es cambiar la perspectiva y decir, voy a ver desde diferentes ángulos todo, no desde el hombre que está ahí y cuál es su situación, sino desde las diversidades que pueden existir en este espacio también. No, creo que hasta eso. De acuerdo. Gracias, Pamela. No, es súper importante lo que dices. Voy a anotar algunas cosas, ¿no? Tú traes una palabra que es importante tomarla en cuenta, se llama interseccionalidad. No sé si todos están familiarizados con eso. Lo que decías, mirar esto desde distintos ángulos. Incorporar a las mujeres no significa que dejamos de ver la situación como tal vez tradicionalmente se le ha visto. Son puntos muy válidos. Montserrat y luego Katy. Gracias, buenos días. Yo coincido con lo que acaba de mencionar la compañera y como que complementando se podría decir que mientras no se analicen ciertas características que nos permitan analizar con perspectiva de enfoque de género, no se puede decir que solamente por trabajar con las mujeres o incluso con hombres o con personas que son de la diversidad sexual, ya se puede decir que se está trabajando con enfoque de género, sino que hay que analizar ciertas características
que nos permitan dar cuenta de la situación de estos grupos en ¿Cómo esta cuál? situación específica. ¿Cómo cuáles se te ocurren? Por ejemplo, las violencias que son distintas para este grupo por las características que tiene. Y ahí entraría también lo que la compañera mencionó, que es la interseccionalidad, ¿no? El tema de clase, el tema de etnia, incluso desde los territorios desde los cuales estamos hablando, si es que es urbano, es rural, por ahí puede ser. Ajá, eso es lo que yo podría mencionar. Chévere, gracias Montserrat. También súper importante lo que dices, hay que tomar en cuenta estas características y pensar cuáles son esas características. Katy. Sí, muy buenos días con todos y con todas. Respecto al planteamiento, igual me sumo a lo que han dicho las compañeras, pero agregaría que yo le pediría que pueda describir cómo es el trabajo que está haciendo, porque parece que está sobreentendido, pero eso habría que describirlo, porque lo que sucede es que a veces se tienden a reproducir justamente como las cuestiones de estereotipos están tan naturalizadas, pues uno tiende a reproducirlas muchas veces y es difícil poder hacer estas diferencias o estas desigualdades. Entonces, por eso creo que es importante describir y ahí podemos justamente notar si es que no se están reproduciendo lógicas que tengan que ver con... sí, con invisibilización o con violencia o etcétera, y mirar, o sea, en qué nivel se está justamente visibilizando esas diferencias de género, que es lo importante, porque si uno no describe queda flotando y para nosotros desde mi experiencia, por ejemplo, organizativa, uno puede decir ya las mujeres están incorporadas porque tienen, por ejemplo, una dirigencia ya de la mujer y eso no es tan así. Entonces, hace falta más, el tema es más complejo que solo, digamos, en nuestro ámbito dar un espacio a las mujeres, o sea, es mucho más complejo con eso, por eso se necesita desmenuzar, describirlo, mirar bien la situación. Eso. Gracias. A ver, anoto también, Katy habla de que tenemos que mirar bien a qué niveles afecta esto, ¿no es cierto? Estamos tal vez actuando sobre cosas como que ya se sobreentiende, ¿no? Tal vez la gente que dice trabajo con mujeres implícitamente están diciendo algo más, ¿no es cierto? El punto es que es eso. Cecilia y luego Alodia y finalmente Tatiana. Cecilia. ¿Se me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, Cecilia. Gracias. Sí, bueno, cuando hablamos de la categoría de género, precisamente estamos hablando de ese análisis profundo de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y obviamente la idea de este enfoque de género es poder afirmar ya sea una situación específica o desde la interseccionalidad, cómo está esa relación de poder de hombres frente a mujeres en el entendido y en la necesidad de que necesitamos incorporarnos a una igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos en el marco del análisis que estemos haciendo. Entonces, seguramente lo que, parafraseando a la compañera o el ejemplo que tú nos estás dando, alguien está trabajando con mujeres, pero detrás de ese trabajo con mujeres hay un tema de vulneración respecto a esa igualdad de oportunidades o de derechos de hombres, y ahí es donde entra el análisis de qué pasa con ellas y qué pasa con ellos. Gracias. Gracias, Cecilia. Otro elemento súper importante que Cecilia nos dice es el tema de relaciones de poder, ¿no? Este es otro, digamos, categoría analítica dentro de lo que podemos entender como análisis de género que viene a nuestra mente cuando pensamos cómo integramos este análisis. Tenemos que ver el poder. ¿Dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no? ¿Y por qué? Alodia. Buenos días a todos y todas. Mira, hablar de género, primero tenemos que conceptualizar y posicionar la idea propia que hablar de género no es hablar de mujer. Hablar de género es hablar del componente de cómo está identificada la sociedad y cómo lo vamos a construir con esa diversidad que tenemos dentro de la sociedad, que tenemos que hablar con las orientaciones
sociológicas que tenemos en la sociedad, y eso implica, porque el ser mujer no significa que yo estoy considerándome como tal, porque también tenemos todo un proceso conceptual integrado en el contexto de de la colonialidad. Entonces tenemos una mente colonial en la cual no nos permite identificar cómo está concebida la sociedad y cómo estamos integrados el día de hoy. Entonces, es por ejemplo como la experiencia que tengo dentro de mi trabajo que hago. Ahí me encuentro con una gran cantidad en la cual el mismo concepto, la misma visión de las mujeres no es solamente identificar a esa lucha social de posicionamiento que tiene una lucha de poder, porque algunas consideran el que ellas están liderando algo, entonces están peleándose un poder y ese poder está inmerso en el género, y eso no es así. Es más bien descolonializar la mente y el trabajo conectivo que podemos tener para poder trabajar tres cosas importantes: identidad, reconocimiento y posicionamiento con la sociedad. Entonces, allí nosotros podemos hablar de que hacemos un trabajo con enfoque de género y generacional, porque no podemos hablar de género sin tratar también los temas identitarios y los temas generacionales, porque así está concebida y la integración propia que nos permite en el medio poder construir y poder compartir. Es lo que puedo aportar. Gracias, Alodia. Igual, tú has traído otras categorías que son parte de este análisis, que también son importantes, ¿no? La idea de colonialismo y al punto de lo que tú dices, del tema de las tres aspectos de identidad, reconocimiento y posicionamiento, ¿no es cierto? Se relacionan con el tema de interseccionalidad. Muy importante también lo que dices. Y finalmente, Tatiana. Gracias. Buenos días con todas, todos. Yo nada más quería agregar que tal vez como en una idea más práctica sobre la incorporación del enfoque de género en nuestros análisis, es que yo pienso que básicamente consiste en identificar de qué forma... 3 por 10. Sí, perdón, Tatiana. Decía que consiste en identificar de qué forma los roles y estereotipos de género han condicionado justamente la vida de las personas y particularmente las relaciones entre hombres y mujeres. Yo pienso que poder observar eso, digamos, cuando hacemos monitoreo, cuando hacemos trabajos de investigación, trabajo de campo y tal, es lo que justamente nos va a permitir estar como alerta para poder identificar justamente, como digo, de qué manera se han desarrollado las relaciones entre hombres y mujeres, justamente que son relaciones de poder, básicamente. Relaciones de poder también, sí, y roles, ¿no? Otra de las palabras que es muy importante tomar en cuenta aquí. Bueno, todo lo que han mencionado, cada persona, como he dicho, tienen un punto muy importante. Y creo que el reto justamente de conectar lo que nosotros sabemos del género, lo que entendemos, lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Porque tal vez aquí todas las personas que están aquí han tenido una experiencia o han trabajado con casos en que se han cuestionado, ¿no es cierto?, estos temas. También esto es una experiencia vivida, parte de nuestra propia vivencia también determina la manera como estamos viendo el tema de cómo integrar el género en esto. Entonces, la pregunta aquí, ¿no?, porque podríamos hablar de todas estas partes teóricas muchísimo, pero la pregunta aquí es cómo conectar, ¿no es cierto?, cada uno de estos elementos que ustedes han hablado, ¿no es cierto?, desde el tema de la interseccionalidad, cuando pensamos en género, que no es solo la categoría mujer o el ser mujer y las relaciones de poder, sino todos aquellos otros elementos que se cruzan con eso, ¿no? ¿Dónde nacemos? Si pertenecemos o no a determinado grupo social, a determinada clase social, va a influir directamente también en ese análisis, obviamente. ¿Cómo entendemos nosotros las relaciones de poder? ¿Qué es para nosotros un rol? ¿O cómo hemos aprendido esos roles? Entonces, todos estos elementos, ¿cómo los conectamos ya con el monitoreo?
Entonces, en la sección que se presentó, ¿no? Que es muy corta, pero se hicieron ciertas preguntas. Y creo que las personas que respondieron a las preguntas trataron un poco de explicar un poco más cómo se conectan, ¿no es cierto?, estos elementos que ustedes han hablado con ya la práctica de un monitoreo. Entonces, mi sugerencia, digamos, para ustedes es que es importante cuando vamos a pensar en cómo realizar este análisis con un enfoque de género, que esas preguntas tratemos de integrarlas en cada fase del monitoreo que estamos haciendo, aun cuando nuestro trabajo aparentemente, directamente, no sea un tema en el que, digamos, aparentemente para nosotros tenga un resultado que va a tener un aspecto diferenciado entre hombres y mujeres, ¿no? Porque la idea de este enfoque, la idea de decir que el enfoque tiene que ser transversal, es que independientemente del tema en el que estamos trabajando, siempre va a haber una diferenciación, debe haber. Inclusive si los resultados nos dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de, y hablo hipotéticamente, porque esto generalmente no es así, vamos a hablar que hipotéticamente, en el caso de protesta social, ¿no? La violencia o el uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad pública recae por igual, indistintamente en hombres y mujeres. Vamos a decir que este es de donde partimos. Nuestra primera mirada nos dice, aquí el tema de género no es tan importante porque los policías no importa, o sea, van a detener a la gente y lo que recae es en la pobreza. Ese es el tema, no es el tema de género, ¿no? Si empezamos nuestro reporte desde esa posición, pues obviamente no vamos a ver nada. Vamos a ver lo que queremos ver. Lo que estamos tratando de incorporar aquí es como cuestionarnos cómo eso que aparentemente estamos viendo podría tener un resultado diferente. Y puede ser que al final del reporte efectivamente no existan consistentemente unas cifras o un análisis que diga que la manera en cómo me estoy inventando los policías tratan a los manifestantes en una protesta social, en realidad, digamos, la violencia le llega igual a hombres que a mujeres, pues puede ser el resultado, pero eso no deja de hacer la pregunta válida. Y más bien, la idea de incorporar estas preguntas, de decir cómo estas preguntas que fueron transversales a cada etapa del monitoreo, de hecho generaron la posibilidad de que estas cuestiones se visibilicen, ¿no? ¿Qué cuestiones? Preguntarse, por ejemplo, ¿cómo el análisis que estoy haciendo es interseccional? ¿Hasta qué punto estoy mirando la intersección entre clase y género, por decir, ¿no es cierto? En el análisis de protesta social, si hubieran mujeres, hombres que fueron detenidos, ¿a qué clase social pertenecían? Pero también hacer esa diferenciación entre hombres y mujeres. Esa es una manera, no digo que esa es la manera, digo, es una manera. Y luego vienen, obviamente, todas estas otras cuestiones que ustedes mismos ya las han puesto ahí, ¿no es cierto? Es evidentemente importante entender qué son las relaciones de poder, los roles. Y, sin embargo, y esto es a lo que quería ir, como les decía, el hecho que uno diga trabajo con mujeres, por supuesto, si es que ustedes trabajan con mujeres, va a haber un enfoque de género de alguna manera, pero es importante replantearse qué es ese enfoque de género, sobre qué estoy planteándome el enfoque de género en mi trabajo con las mujeres, ¿no es cierto? Ustedes ya han respondido a esta pregunta, hay que pensar, repensar el tema de relaciones de poder. ¿Y por qué estoy tratando de mujeres? Es porque tal vez previo decidí que trabajar con mujeres es porque estoy analizando un problema de relaciones de poder desiguales, roles de género, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la persona que está trabajando con mujeres tiene un enfoque de género, pero es importante desmenuzarlo, digamos, es importante replantearlo y decir cómo está integrado ese enfoque de género, cuál es la pregunta que me estoy haciendo de las relaciones sociales que me ha hecho trabajar con mujeres y verificar que en cada fase del monitoreo estamos repreguntándonos esos estándares. Ahora, lo que me llamó la atención es que si bien yo veo que obviamente todo el mundo tiene una línea base en el análisis de género,
sí hubo un par de personas que dijeron, yo no voy a reducir, yo no voy a como reproducir, ¿no es cierto? Estereotipos, porque yo veo a todas las personas por igual, ¿no? Porque una de las preguntas era, ¿podría de alguna manera tu análisis reproducir un estereotipo? ¿No? Y no sé si la pregunta está bien planteada, pero sí nos lleva a cuestionarnos algo. Y yo creo que ese es otro punto que quería hablar, que no debemos siempre, ¿no es cierto?, asumir que ya sabemos las respuestas. Y a veces nuestra experticia en ciertos temas, nuestra, como digo, empatía con ciertos temas, nuestra experiencia con ciertos temas, el sabernos de la A a la Z, lo que pasa en ciertos lugares, nos puede llevar a no ver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, la idea de estas herramientas que les estamos facilitando en este curso no es, digamos, minimizar o negar el conocimiento que ustedes tienen, por el contrario, es simplemente traer una nueva perspectiva a lo que ustedes ya saben. Entonces, para todas las personas que sienten que sobre estos temas ya pueden tener mucho conocimiento y muy claro cómo integrar la perspectiva de género, está muy bien. Lo importante también es ver de estas herramientas qué les puede servir para ver algo que tal vez no estaban viendo, para aplicar y ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay una persona, ¿no es cierto? La persona que dijo eso de yo no reproduciría. La pregunta es, está bien, tal vez no va a reproducir, pero es muy válida la pregunta de decir, ¿podría un investigador o investigadora, una persona que realice el monitoreo, reproducir esos roles? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces les doy, por ejemplo, la entrevista, ¿no es cierto? Si nosotros de plano ya asumimos, ¿no es cierto?, los roles diferenciados, desiguales, ¿no es cierto?, que una comunidad determinada va a tener. Y nos acercamos a mujeres versus hombres, pensando en esos roles que ya existen desiguales. Puede ser que ahí mismo nosotros estamos reproduciendo la idea de que existe esa desigualdad sin antes comprobar que existe, ¿no? Y sería bueno, ¿no es cierto?, justamente ver hasta qué punto esta idea, ¿no es cierto?, si yo ya voy a un lugar determinado, a una escuela determinada, por decirles una escuela religiosa, ¿no es cierto? Yo asumo, presumo, ¿no es cierto?, que el tipo de educación es uno que tiene una visión X sobre las mujeres. Ya desde ahí estoy asumiendo un rol que los educadores tienen respecto del género. Por ejemplo, son ejemplos que me estoy inventando ahorita. Pero el punto, como digo, es preguntarnos. Es como hacer un double check, que se llama, ¿no es cierto? Una especie de verificación, que tal vez lo que nosotros estamos pensando de cierta situación puede en sí estar reproduciendo algún tipo de estereotipo, aun cuando creamos que en principio es algo bueno, si se puede decir. Entonces, esto obviamente es un reto, y de ahí que el hecho de transversalizar este enfoque y estas preguntas a lo largo, en cada una de las etapas, cuando ustedes en la entrevista volverse a preguntar cómo influyen los estereotipos de género en las preguntas que estoy haciendo, con la gente con la que estoy trabajando, como cuando estoy haciendo el análisis, cuando veo los resultados diferenciados, etcétera, etcétera. Finalmente, y esto es lo último que voy a decir respecto del género, es que muchas personas, como digo, esta era la tercera opción, me dijeron, no hay información, entonces no hay mucho que decir respecto al género. Y sí me encantaría hacer un análisis de género, pero no hay información. Entonces, ¿qué hago? Pues sí, efectivamente, hay situaciones en las que cuando no hay información, pues hacer un análisis sin datos es para situaciones que requerimos ciertos datos. No, si se puede decir, ¿cuál es el punto? Es una pregunta válida, es un punto válido. Sin embargo, volvemos. Aquí no estamos, ¿no es cierto?, hablando de, no estamos en el trabajo que ustedes están haciendo, en lo que les decía. No están haciendo ustedes un seguimiento de un caso. Ustedes no saben la respuesta a una pregunta aquí. Ustedes están elaborando un reporte de una situación. Y como tal, el mismo hecho de que no existe información respecto de ciertos temas es en sí algo que tienen que considerar para su reporte, ¿no? El mismo hecho de que no existan datos es en sí visibilizador de algo. El punto es de qué y por qué. Entonces yo decía, cuando no existen datos, sería interesante ir más allá y preguntar, ¿por qué no hay esos datos?
¿por qué no existe a quienes deberían tener datos estadísticos oficiales sobre algo? ¿Por qué no se han desglosado? Y si ustedes elaboran esa pregunta, entrevistan a la persona que estaría, digamos, a cargo de eso, ¿no? Y les dicen, ¿por qué no es importante? ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Y un reporte que podría visibilizar esa falta de datos y que tenga como resultado una observación, una recomendación de producir datos, es justamente el fin del reporte. Es justamente traer a colación qué importante que sería tener datos respecto de esto, porque sin datos no sabemos X cosas. Entonces, yo les invito justamente y miren, como les dije en un principio, aquí no hay bien ni mal. Yo misma me cuestiono cómo transversalizar el género en estos temas, pero creo que la conversación que acabamos de tener nos ha dado ideas. Siempre es bueno volverse a preguntar, porque este es un tema muy complejo, obviamente, y es importante tomarlo muy en serio. Y es muy importante también tomar en serio cómo podemos mejorar eso que aparentemente hay veces que no tiene una solución tan simple, ¿no? Como sería muy fácil, ¿no es cierto? Si en cada uno de los temas que ustedes tienen, ir a un dato estadístico, un banco de datos que ya nos traiga todo para nosotros solo ponerlo en el reporte. Pero justamente eso es el tema de la labor que ustedes hacen, que un día existan esos datos. Eso respecto del género. Ahora, no sé si tienen preguntas respecto del ejercicio de las entrevistas y del acceso a la información pública. Sé que están trabajando todavía en las entrevistas, pero si ahora tienen alguna duda, podría yo absolver alguna duda, si me quieren contar cómo les ha ido, si les está sirviendo, si ya lo hicieron y les pareció interesante, pues me encantaría escucharles. ¿Alguna pregunta respecto de cómo hacer las entrevistas? Sí, a pesar de la lectura, perdón, a pesar de la lectura que hemos realizado, igual con el compañero mío, con quien me tocó, realmente no tenemos una precisión exacta de cómo debe ser el proceso. Es decir, ahí nos dicen, definamos la lista de personas a ser entrevistadas y todo. Entonces, no sé si nos tenemos que entrevistar 2 veces cada uno o qué le entrevisto yo, qué me entrevista él a mí. Entonces, seguimos en esa confusión que sería ideal que por favor me aclaren más bien para que junto con nuestro compañero podamos desarrollar esa actividad que está obviamente atrasada. Sí, no hay problema. Mi primera recomendación es traten de hacer este ejercicio, digamos, lo más simple que podría ser. La idea del ejercicio es que simulen una entrevista, ¿no es cierto? Y últimamente que esa simulación les sirva para revisar cómo se aplican esos estándares que deben cumplirse en la entrevista, como son el tema de que la persona efectivamente entienda los objetivos, el tema de la confidencialidad. Son 2 ejemplos que se me ocurren ahora, pero en la tarea dice más específicamente, ¿no es cierto? Que ya, entonces, no, digamos, no se hagan mucho lío, ¿no es cierto? Con qué van a preguntar, sobre qué caso, porque finalmente no digo que eso es irrelevante, sino que la idea del ejercicio es hacer el ejercicio en sí. Lo que yo voy a escuchar, lo que les voy a dar una retroalimentación es sobre eso, sobre cómo lo que ustedes hacen, no lo que ustedes consiguen, porque al final esto es una simulación. Lo que yo le recomiendo, Cecilia, es que con su compañero o compañera se reúnan, hagan ustedes la lista rápido, como decir, estoy trabajando sobre esto, si estuviera haciendo el reporte en la realidad, entrevistaría a X o X persona, ella le dice también yo a estas 3 personas, me mandan la lista, yo les digo entrevístenle a X, yo escojo una persona. Y luego, ustedes antes de eso o después se ponen de acuerdo. Yo entrevisto, tú eres el entrevistado. Punto. Se reúnen 5 minutos, se graban por Zoom, la persona hace las preguntas, o bueno, ustedes juntos, ¿no es cierto? Hacen una lista de que 5 preguntas menos, tratando de aplicar estos principios, y luego simulan, ¿no es cierto? Y si ¿no es cierto? Si se dieron cuenta que en el ejercicio lo hicieron mal,
está bien, porque de eso se trata. Esto es un ejercicio, no es un examen de que me tienen que demostrar que son los mejores entrevistadores del mundo. No, es un ejemplo de lo que pasaría en la vida real. Y a mí, inclusive, yo he visto casos donde la gente, ¿no? El entrevistado, simula ser una persona difícil de entrevistar, ¿no es cierto? Como que empieza a decir, no, pero yo, ¿por qué le voy a contar a ustedes a usted? Que no, aquí no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, es una simulación. La idea es que ustedes puedan, inclusive, si quieren, recontar una experiencia que han tenido. No sé si usted ha hecho una entrevista, a mí me ha pasado entrevistar a gente que pues, no son muy amables, no quieren dar información, y es algo como que pensar en qué pudo haber, cómo pude yo haber manejado la entrevista de otra forma, y simular eso sería interesante, no hacer ese ejercicio. Entonces, no es más complicado que eso. Eso es en esencia lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí ya podemos sentarnos con mi pobre compañero que estábamos ahí sufriendo. Gracias. No sufran, esto no debe ser para sufrir. Alodia. Pregunta que tenía, la que tengo, es sobre más o menos si es que hay establecido un lineamiento o banco de preguntas que se debe hacer para la entrevista, o nosotras con Pamela definimos qué preguntas hacemos. Ustedes Esa es más o menos la pregunta. No. La otra pregunta es, en el caso de nosotras dos, que debemos entrevistarnos, es, por ejemplo, porque es una simulación de entrevista, ¿sí? ¿Cierto? Ajá. ¿No? Entonces, ¿quién entrevista a quién? O la entrevista tiene que ser, yo no entrevisto, como que yo entrevisto a su persona y ella entrevista a la mía. Es la pregunta para estar claros en ese tema. Sí, Alodia, como le decía a Cecilia, es una sola entrevista y la idea es que ustedes se pongan de acuerdo de quién va a ser el rol de entrevistador y quién de entrevistado. Trabajan juntos en las preguntas, entonces ese es el punto, de que mutuamente se ayuden a pensar cómo cumplir con los estándares que la plataforma les recomienda para las entrevistas a través de las preguntas. Y luego hacen el ejercicio muy simple, 5 minutos en Zoom, con ese banco de preguntas que no debe ser más de 3, porque para 5 minutos, una pregunta, 2. Entonces, lo que va a ver usted en la simulación es que, ¿no es cierto? La persona que entrevista tiene que cumplir, digamos, perdón, ya, tiene que, ¿no es cierto?, hacer toda una introducción de decir, a ver, para esto es la entrevista, va a ser confidencial, cómo va a usar los datos, va a ser público, va a ser no, va a escribir el reporte con su nombre, no. Eso es lo que es importante de la entrevista y ese es el ejercicio que van a hacer. Entonces, solo es 5 minutos de una entrevista. La entrevista es de 5 minutos, Sí. con toda la metodología de, por ejemplo, no registrar nombres, es anónimo, es decir, mantener en secreto la información, el dato de la persona, pero no la información del resultado, ¿cierto? Y es que ese es el acuerdo, porque hay a veces que los entrevistados dicen no hay problema, usa mi nombre, a veces no. Claro, obviamente, bueno, en mi caso es bastante delicado y se cuidan mucho en darte una información. Exacto, bien, entonces lo otro es, lo otro allí es, por ejemplo, si debemos de hacer la simulación de entrevistado a 2 tiempos, es decir, yo entrevisto a Pamela como que su persona de Pamela, y Pamela a su vez vuelve a hacer el mismo ejercicio conmigo, o solamente hacemos un solo tipo de entrevista. Solo uno. Solo uno, entonces puede ser que Pamela sea la entrevistadora y yo soy la entrevistada, por ejemplo, mi persona es la entrevistada. O yo puedo ser la entrevistadora y Pamela es la entrevistada en presencia de su persona. Ya, entendido, mi estimada, esa era una... Gracias. Genial, genial. Y, o sea, este es un ejercicio, pero si ustedes necesitan practicar más de entrevistas, pues pueden seguir practicando con sus colegas de sus organizaciones. No siempre todo el mundo tiene la oportunidad de hacer, y si a mí me ha pasado que a mí me daban mucho nervios hacer las entrevistas por los temas en que yo he trabajado, y sí me ayudaba a practicar con otras personas, porque esto de explicar a veces los objetivos, de decir, para esto voy a usar,
Y puede ser que el resultado no sea un resultado que a la persona que le estoy entrevistando le va a gustar, pero tiene que saber. Entonces, esta obligación ética del entrevistador de ser transparente de cómo va a usar la información, no es fácil, no es fácil de hacer una entrevista. Entonces, para esto es este ejercicio, si pueden hacer más ejercicios con sus amigos, con su familia. Mariana. Perdón María, antes de eso solo te quería comentar algo. Disculpa a la colega María, era que por ejemplo, la experiencia que tengo es que nosotros para impulsar el proceso del caso Furukawa, que es el que presento y el que hemos venido trabajando largo tiempo, nosotros hicimos un ingreso a las comunidades, porque yo soy de uno de los sectores donde hay una de las haciendas, que es en la hacienda Rumiahui, que es acá en la parroquia de Malimpia del cantón Quinindé, provincia Esmeraldas. Entonces ahí fue como un conversatorio para poder ingresar con ellas y a la postre actuábamos como que fuera una entrevista, pero lo hicimos tipo conversatorio. No sé si así les funcione o les sirva como esta metodología para otras de las colegas que trabajan en el tema de hacer un monitoreo y trabajar con entrevista. Lo hacemos como un tema conversatorio en la cual compartimos experiencias o de pronto compartimos algunos conocimientos, algunos temas del territorio y de la zona para que las personas se sientan más cómodas y se sientan con libertad de poderte emitir una información o poderte responder para que ellos no se consideren como que uno está actuando en forma pesquisable. Porque Me parece tu ejemplo, Alodia, súper importante. Y me parece que es, efectivamente, creo que en el caso en el que estás mencionando, es súper interesante porque estás trayendo a colación, ¿no es cierto? Uno de los temas es cómo respetar, ¿no es cierto?, el contexto en el que estamos, de las personas a las que estamos entrevistando, su cultura, si se puede decir. Entonces, si tú, en base a tu conocimiento de la situación, sabes que una entrevista de 1 a 1, se puede decir, no es lo más respetuoso, lo que podría generar mejor la confianza, yo creo que obviamente se pueden hacer, como tú dices, esas mesas de diálogo. Sin embargo, yo creo que para eso se aplican los mismos principios de la ética, de que cada una de las personas que participan en esas mesas, de las que la persona que realiza el monitoreo, vamos a decir tú, va a obtener información que va a usar para un reporte, cada una de esas personas deben aceptar, digamos, los términos de su participación, deben saber para qué están siendo entrevistados, deben saber cómo se van a usar esos resultados, si se está grabando la entrevista, si tú estás tomando notas, si vas a hacer cuotas textuales de las cosas que están diciendo. Puede ser que lo que yo estoy diciendo ustedes digan, eso no pasa en la realidad, uno ya solo se reúne con alguien, no le dice, medio habla, toma notas. Pero justamente estamos hablando de que aquí les estamos brindando esas herramientas para que su reporte sea lo más metodológicamente correcto, si se puede decir. Y dentro de la manera como las entrevistas son llevadas a cabo, es importante que exista que las personas que son entrevistadas, que son fuentes de información, sean tratadas con respeto, ¿no es cierto? Y así sean las personas, digamos, en el caso de violaciones de derechos humanos, posiblemente los perpetradores, sobre todo, tenemos que estar seguros que estamos obteniendo la información cumpliendo con estándares para que luego eso no se vaya en contra de nuestro propio reporte y nuestra capacidad de que la gente nos tenga confianza como personas que realizamos el monitoreo. Entonces, independientemente de la forma como se haga la entrevista, esos estándares deberían cumplirse, de confidencialidad y de que las personas acepten su participación con conocimiento de cómo vamos a usar esa información. ¿De acuerdo? Mariana. Buenos días, Carolina, y todas las compañeras y compañeros de este curso. Yo quería preguntar en relación quizás al mismo tema, pero habla de la confidencialidad, ¿no es cierto? Y de un consentimiento. El consentimiento, podríamos también, o hasta qué punto es viable usar un documento donde se le haga firmar sobre
el consentimiento que está otorgando la persona entrevistada? Mira, en general, a ver, mi punto de vista respecto a eso es que efectivamente un documento firmado podría ser una manera en la que sostenemos que existió una forma en que la persona, por ejemplo, leyó, si es que ese documento establece, ¿no es cierto?, cómo se va a usar la información, que tú eres una persona que trabaja para tal organización, que se está haciendo un monitoreo de tal situación, que los resultados de la entrevista se van a usar de tal forma, por decir, no se va a usar los nombres, solo los contenidos de la entrevista, o sí se van a usar los nombres. Y la persona dice, con gusto acepto, aquí te pongo mi firma. Evidentemente, eso es un documento que te va a dar un soporte a ti de que obtuviste esa información con consentimiento informado. Sin embargo, todos sabemos que no siempre un documento firmado significa que hubo consentimiento, porque el consentimiento también puede ser coercitivo. Entonces, mi sugerencia sería que siempre debemos verificar como personas que trabajan en el monitoreo, así como miembros de una organización, que las prácticas de las entrevistas que hacemos cumplan con esa obligación ética, si se puede decir, de que el consentimiento sea informado y que la persona tenga amplio entendimiento de para qué se está usando esa información, independientemente de si está en un documento o no, ¿no? Un documento es un respaldo, pero si, por ejemplo, la persona firma, y a mí me pasa que yo firmo cosas sin leer bien, o no se toma el tiempo para leer, o te dijo, sí, sí, yo confío en ti, no te preocupes, y PAG le firma un documento, pero resulta que después dice, pero yo no sabía que ibas a poner mi nombre, ¿no es cierto? Entonces ahí, aún ahí, tu labor como persona que realiza la entrevista no tiene que ceñirse a que te firme un documento en el que tú pusiste X cosas, sino que haya una conversación en donde como persona que realiza el monitoreo estamos seguros que la persona está entendiendo bien para qué estamos haciendo la entrevista y cómo vamos a usar la información, ¿de acuerdo? Un documento es un instrumento, pero no es todo el proceso. El proceso lo realiza la persona, porque esto es una situación, es un relacionamiento. Y el relacionamiento es hablar, sentarse, tratar a la persona con respeto y decirle, esto voy a hacer, ¿quieres participar? ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Gracias, Humberto. gracias. Genial. Humberto. Hola, buen día, compas. Escuchando esto, pues me hace pensar una partecita chiquita que sería bueno tomarlo en cuenta y creo que es sobre nuestra humanidad, por decirlo así. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos y todas, somos sensibles ante estas situaciones, pero creo que es importante también poner que la otra persona, la información que le estamos entregando, o sea, la información que vamos a recoger con estas personas, es para, cuando sea posible, por supuesto, será de utilidad para defender su propio caso en casos, digamos, los más cercanos. Y en los casos de violentación, igual, o sea, yo creo que, o sea, por experiencias que también he tenido con entrevistas a petroleros o personas así que están en agresiones, igual hay una apertura de confianza. O sea, lo digo, por una humanidad y también, o sea, si ya lo queremos ver un poco más para igual como una funcionalidad de nuestras investigaciones, sensibiliza de cierta manera, no sensibiliza a un gerente, pero sí, sí le pone al tanto. Entonces, creo que esa parte también tendríamos que tenerla contemplada. O sea, es una parte cualitativa, no es cuantitativa, no nos va a dar un resultado al final, pero es re importante, re vital que a quien vamos a conversar, entrevistar, tenga claro qué es lo que vamos a hacer De acuerdo. por esta persona también. Sí. Y lo que acaba de decir Humberto también me trae a la mente algo que es muy importante, ¿no es cierto? Aquí los temas se pasan muy rápido y cada tema es un tema enorme dentro de la investigación científica y mucho más dentro del monitoreo. Pero, por ejemplo, la entrevista. En realidad, una persona, y yo creo ustedes me darán la razón, no llegan a una entrevista, sobre todo cuando son las personas víctimas, cuando son las personas de miembros de comunidades.
cualquier tipo de comunidad, no me refiero solamente a comunidades indígenas o afrodescendientes, a cualquier tipo de comunidad que tenga algún tipo de identidad. Uno no llega a hacer una entrevista sin antes pasar por un proceso de, ¿no es cierto?, de cierta manera que la persona sepa quiénes somos y de dónde venimos y por qué estamos haciendo, ¿no es cierto? Hay todo un proceso que debemos hacer para ganarnos la confianza de las personas a las que les vamos a entrevistar sobre el trabajo que estamos haciendo. Entonces, creo que el tema ético tiene un peso muy grande porque debemos estar conscientes que esta parte del entendimiento de lo que la gente, la información que nos van a dar, no viene a veces solamente marcado porque les digamos tal cosa y tal cosa, sino que inclusive viene ya de, como digo, de un trasfondo, de una relación que existe entre la persona que hace la entrevista y, y la persona entrevistada. Entonces, como decía Humberto, muchas veces esto depende ya también inclusive de la sensibilidad de la persona, de qué tan sensible es el tema de lo que estamos haciendo. Y a veces eso también se da por esos procesos de los que somos parte. A veces, en cambio, en cuestiones de emergencia, de cuestiones que ya han pasado muy rápido, vamos a ir a una protesta y no se tiene ningún relacionamiento previo con la persona que vamos a entrevistar, pero estamos ahí porque son víctimas de algún tipo de maltrato de alguna autoridad. Situación totalmente diferente. En esa situación también tenemos que aplicar los mismos principios, que la persona sepa para qué vamos a usar, que vamos a explicarle cuáles son los términos de confidencialidad y que nos dé su consentimiento informado sabiendo que hemos hecho todo lo posible y teniendo alguna forma de verificar que está entendiendo para qué estamos usando esta entrevista, ¿verdad? Eso respecto de la entrevista. Tenemos pocos minutos. Creo que estos temas era muy importante conversarlos y qué bueno que me han hecho preguntas al respecto. Quería decir algunas cosas del acceso a la información pública, pero básicamente era que todas las experiencias que pusieron en el foro fueron bastante interesantes. Espero que entre ustedes se puedan leer. El acceso a la información pública aparentemente es una herramienta, ¿no? Que a veces uno le tiene mucha confianza, pero y en la práctica resulta que las respuestas pueden ser muy variadas o no hay respuesta a pesar de que debería ser fácil coger la información y solamente darnos. Pero eso justamente nos hace pensar de lo importante que es inclusive la manera como solicitamos. Algo que quería indicarles es que algo que también he visto es que muchas veces la gente que tiene un poco más de experiencia, y esto me refiero en general, no al grupo, pero mientras más experiencia se tiene manejando temas de acceso a la información, muchas veces se tiene un poco una visión de que inclusive, ¿no es cierto?, cómo pedir ciertas autoridades que ya tienen más apertura hacia dar cierto tipo de información. Este tipo de conocimientos también nos puede ayudar, ¿no es cierto?, sobre todo para las personas que no tienen mucha experiencia en ese tema. Entonces, si se leen mutuamente sus opiniones, creo que les va a ayudar mucho. Esa parte de la plataforma sigue abierta, entonces cualquier persona que quiera participar todavía puede hacerlo. Y finalmente, en estos últimos 5 minutos, quisiera compartir con ustedes uno de los temas de esta semana. Dentro del ciclo de monitoreo, ¿no es cierto? Ya hemos visto análisis de contexto, ¿no es cierto? Dentro del ciclo está el análisis de contexto, luego vimos el plan de documentación, recopilación de información, que es básicamente lo que hablamos ahorita. Una herramienta es la entrevista, el otro es el acceso a la información pública. Ahora esta semana vamos a otros 2 pasos, que es la evaluación y corroboración y el análisis de la información. Respecto de la evaluación y corroboración, ustedes van a ver una herramienta que no sé si la han visto en otros cursos, que se llama la escala de almirantazgo. Esta escala es, y les voy a compartir la pantalla. ¿Escala de qué? Almirantazgo. Y ahorita te comparto la pantalla. A ver. ¿Sí la pueden ver aquí? Sí, ya se ve. Ajá. A ver. Uy, a ver. Mejor así. Ya. Entonces, esta escala de almirantazgo básicamente es pedirles a ustedes que hagan una especie de análisis de un tipo de información que tengan
en función de dos aspectos. El uno es validez de la información, que es de esta columna, y el otro que aquí no se ve, entonces le voy a sacar de esto, es la fiabilidad de la fuente, es lo que está marcado en rojo. Entonces, esta escala se la ve como muy complicada, ¿no? Pero en realidad es bastante simple y por eso les pido su atención por estos 3 minutitos. La escala de almirantazgo básicamente es que, les puse aquí movilidad humana, mis disculpas, esto es para estar explicándole a alguien en ese tema, pero es solamente en general. Es la posibilidad que tenemos de darle una especie de evaluación, en este caso, si se puede decir, ¿cómo se diría? No quisiera decir cuantitativa, pero es una especie de evaluación que podemos hacer con un grado, con un grado de confiabilidad sobre cómo analizar una fuente. Entonces, existen elementos en cada uno de estos dos, la columna y en esta fila, para establecer una especie de calificación, si ustedes quieren decir, sobre fiabilidad y en el otro sobre validez. Entonces, respecto de la fiabilidad, va de la A hasta la F, entre completamente confiable hasta no confiable y F como la situación en la que no podemos juzgar. En la plataforma ustedes van a leer un poco más respecto a qué queremos decir con fiabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí les van a dar, digamos, unas preguntas o unos elementos sobre qué significa que una fuente sea fiable. Y si bien es cierto que esto es un análisis hasta cierto punto subjetivo, la idea es que en nuestro análisis hasta cierto punto subjetivo de qué tan válida es una información, tratemos de, otra vez, repensar, tratemos de cuestionar hasta qué punto realmente es o no fiable y válida una información. Pero para ello, entonces, establecemos una de estas calificaciones. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos una entrevista y que una persona nos ha dicho que efectivamente tal X situación pasó, ¿no es cierto? Y corroboramos la información de que esa persona estuvo ahí, de que esa persona estuvo tantas horas cerca de una situación en donde hubo una violencia, por ejemplo, y que vio que estuvo con la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos elementos para pensar en la fiabilidad de lo que nos dice esa persona. O tal vez no, tal vez entrevistamos a esa persona y nos dice, yo estuve ahí, pero no estuve mucho tiempo, realmente no entendí mucho lo que pasaba, pero escuché algo, ¿no es cierto? Entonces, podemos de ahí, en cambio, ver el tema de la validez. Entonces, ahorita les estoy dando un ejemplo un poco muy hipotético de cómo hacer esta evaluación, pero lo que les quería pedir es que cuando estén realizando el ejercicio, ¿no es cierto? Y tomen una situación o la situación que se les pide en la plataforma, básicamente es tomar ese ejemplo y hacer esta calificación entre el A y la E, y por decir que ustedes piensan que su fuente, la persona con la que hablaron, es entre la A y la E y la F. Es una persona bastante confiable, va a caer en la C. Pero respecto de lo que nos dijo, no tenemos realmente la situación confirmada, sino que sea entre probable y posiblemente cierta, nos va a recaer entre, ¿no es cierto?, el 2 o el 3. Entonces sería C2 o C3. ¿Qué significa esto? Que la información no es confirmada. Sin embargo, si hablamos con una persona que hemos tenido la oportunidad de saber que es bastante confiable, vamos a decir que es una B, y luego ella nos ha relatado sobre una situación que en base a otra fuente sabemos que está confirmada, tenemos que es una situación B1. ¿Qué significa? Que es confirmada. Entonces sabemos que lo que nos dijo esa persona en la entrevista podríamos calificarlo como información confirmada. Pero si la persona es súper confiable, pero no tenemos realmente elementos para saber que si lo que nos dijo o en base a otras pruebas o no pruebas, o en base a otra información que hemos recolectado, lo que nos cuenta es dudosamente cierto, a pesar de que es una persona muy confiable, en cambio nos cae en B5.
¿no es cierto? Le creemos a la persona porque sabemos que es confiable, pero resulta que lo que nos dice hay otros elementos que no nos llevan a pensar que está confirmado, es dudosamente confirmado. Perdón, es muy improbable. Cae en B5. ¿Qué tipo de fuente es esa? Es una fuente sin confirmar, poco probable. Entonces, esta escala es súper interesante porque, por un lado, nos hace dar cuenta que nuestra fuente, vamos a decir, una persona entrevistada o una persona o un artículo que tenemos, ¿no es cierto? Puede ser que venga de una organización que tenemos, sobre la quien tenemos mucho respeto, sabemos que es muy confiable, puede ser que esté en A, pero resulta que lo que nos comparten hemos verificado también a través de otras fuentes de que es muy improbable. Resulta que puede ser una fuente muy confiable, pero lo que nos dice es muy improbable, ¿no? Entonces vienen estas dos aristas sobre cómo analizar información de fuentes que pueden ser entre confiables y no confiables, pero que al mismo tiempo también nos hace pensar en que si lo que nos dicen está confirmado o no. ¿No es cierto? Y hay una escala, y sobre el otro también hay una escala. Y hacemos una especie de evaluación que nos va a recaer en poco probable, no confirmado o confirmado. Esto parecería bastante complicado ahorita, pero yo les aseguro que cuando ustedes estén haciendo este análisis, se les va a parecer muy interesante, y me ha pasado con muchos de mis alumnos y alumnas que al final de este curso, estas son las herramientas de las que más les sirve y les ha impactado, sobre todo en la época ahora que existe este flujo de información que muchas veces nos llega respecto de ciertas situaciones, no todas, pero sí algunas. Este tipo de escala les puede ser de mucha utilidad para su trabajo. Entonces les pido que lo tomen en consideración y espero que les sea de utilidad. Esta semana este no es el único tema, hay varios otros. Por el tiempo no podemos seguir analizándolos, pero estoy disponible en la plataforma de WhatsApp para cualquier pregunta. ¿De acuerdo? Ok, bueno, con esto por ahora me despido. Tengo que decirles adiós prácticamente a las 11:04. Tengo otra reunión, les agradezco por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Suerte con sus actividades. Gracias. Gracias, buen día a todos. Gracias. Buen día. No, gracias. Gracias a todas y gracias por estar. Gracias.